Listo, entonces nuevamente buenas tardes a todos y muchas gracias a los que se han podido conectar. Esperemos que se vayan uniendo más a lo largo de la charla. El día de hoy tenemos a cargo de María Fernanda Murillo la revisión sobre síndrome nefrítico y nuestra tutora, la doctora María José, para sus comentarios finales. Así que Mafe, dale. Muchas gracias, Laura. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Dale, entonces, como bien lo decías, hoy vamos a hablar de síndrome nefrítico. ¿La pasas, por favor? Bueno, entonces tenemos que, como definición, va a ser una constelación de manifestaciones clínicas que son causadas por un proceso inflamatorio en el glomérulo. Entonces, este se va a manifestar con hematuria, hipertensión de difícil control, oliguria, edema y proteína en rango no nefrótico, que corresponde a valores menores a 3,5 gramos sobre decilitro. Este pues puede ocurrir como un proceso renal aislado o como parte de una enfermedad sistémica o hereditaria. En la edad pediátrica vamos a tener que la causa más frecuente va a ser la glomerulonefritis aguda postestreptocóxica, aunque pues no debemos olvidar que van a existir otras causas, pero estas van a ser pues de menor pronóstico. ¿La pasas, por favor? Bueno, entonces en cuanto a su epidemiología, vamos a tener que el informe final del Centro Nacional de Estadísticas de Salud nos ha dicho pues que el síndrome nefrítico junto al nefrótico fueron la novena causa de muerte en Estados Unidos en 2017 y pues que su tasa de mortalidad va a aumentar con la edad. Además, las muertes por ambos síndromes han sido más altas en mujeres que en hombres. Y pues en mujeres han sido la novena causa principal que representa alrededor del 1,8% de estas, mientras que los hombres pues no se encuentra entre las primeras 10 causas principales. Siguiente. Bueno, entonces entre sus causas pues vamos a tener causas primarias y causas secundarias pues a un proceso patológico. Entonces vamos a tener una tabla que nos va a mostrar como las causas más frecuentes de este síndrome según la edad de presentación. Entonces vamos a tener que en los menores de 15 años está presente la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, como ya lo había mencionado. También vamos a tener la glomerulonefritis mesangial por IgA, la enfermedad de membrana basal delgada, las nefritis hereditarias, la púrpura de Schollin-Enoch, y la nefropatía lúpica. Ya alrededor de los 15 a 40 años, pues vamos a tener la glomerulonefritis mesangial por IgA, la enfermedad de membrana basal delgada, la nefropatía lúpica, las nefritis hereditarias, la nefropatía mesangial proliferativa, las glomerulonefritis rápidamente progresiva y la glomerulonefritis aguda posinfecciosa. Y en los mayores de 40 años, pues va a estar presente más frecuentemente la glomerulonefritis mesangial por IgA, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, las vasculitis y las glomerulonefritis posinfecciosas. Siguiente. Bueno, ya en cuanto a la fisiopatología, entonces vamos a tener que, como lo mencioné, pues este síndrome se va a manifestar por un daño glomerular y pues este puede estar dado por alteraciones genéticas debido pues a mutaciones en el ADN del exón que codifica para proteínas del glomérulo, también por alteraciones inmunológicas que van a estar mediadas o por mecanismos celulares y humorales y también por alteraciones en la perfusión, la coagulación o el sistema de complemento. Entonces, vamos a tener pues que esta glomerulonefritis se va a caracterizar por primero la lesión glomerular, la proliferación celular, a menudo pues como resultado de una inflamación inmunomediada. Y pues esta lesión inmunomediada puede ser resultado de anticuerpos que se van a unir a unos antígenos intrínsecos o extrínsecos como tal o circulantes.
Entonces, pues estos complejos inmunes van a depositarse en el mesangio y pueden depositarse tanto en el espacio subendotelial, en la membrana basal glomerular o en el espacio subepitelial de los podocitos. La localización de los complejos inmunes va a depender como tal de la carga y el tamaño pues de estos complejos. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, moléculas altamente aniónicas se van a excluir de la membrana basal glomerular y van a quedar atrapadas subendotelialmente, mientras que moléculas con carga neutra pueden acumularse en el mesangio. También, pues, los depósitos que se sitúan como tal a nivel subendotelial van a tener secuelas inflamatorias mucho más severas debido, pues, al contacto más estrecho que van a tener con los capilares glomerulares, lo que va a inducir, pues, un mayor acceso a los leucocitos. Además, los complejos inmunes pues van a activar el complemento y van a inducir la infiltración de leucocitos a nivel del glomérulo, lo que va a llevar pues a la entrada de radicales libres, proteasas que van a causar una degradación de la membrana basal glomerular y pues el daño celular. La resolución como tal de la glomerulonefritis va a depender como tal del antígeno incitante. Por ejemplo, van a haber unos de corta duración, como por ejemplo en la glomerulonefritis postestreptocóxica, o otros que van a como a causar afecciones crónicas, como por ejemplo el lupus o la hepatitis viral. Y pues esta inflamación va a persistir por periodos prolongados, lo que va a llevar a ciclos repetidos de lesión, también puede llevar a glomerulonefritis proliferativa y a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que ya lo explicaré. Bueno, entonces, pues toda esta respuesta inflamatoria va a conducir a una lesión vascular, además de la agregación plaquetaria, la activación de factores de coagulación que van a conducir a depósitos de fibrina, y como resultado pues de esas agresiones, los glomérulos van a responder como, digamos, una forma de curación con hipercelularidad, engrosamiento de la membrana, la hialinosis, la esclerosis y por último, el patrón más característico que es la formación de semilunas, ya donde se presenta pues esa glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, pues, además vamos a tener que como tal, la presentación típica de la glomerulonefritis va a ser la hematuria, una proteinuria no nefrótica, aunque en algunos casos puede estar como elevada y pues esta va a estar dada pues por ese daño que va a haber en la membrana basal glomerular que va a permitir como tal la formación de poros y el paso de los eritrocitos. Otra cosa importante es que, digamos, toda esta respuesta lo que va a llevar es a que se produzca azoemia y lleve al paciente pues a un estado de retención de sodio y agua, lo que va a producir las manifestaciones de edema, hipertensión, sobrecarga de volumen. Siguiente. Bueno, ya en cuanto a la clasificación, pues como les había mencionado, eh, digamos que cuando la lesión es muy severa y hay un mayor daño a nivel del glomérulo, vamos a tener pues la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, esta se va a clasificar como tal en tres tipos, pues teniendo en cuenta como ese mecanismo inmunogénico. Entonces, vamos a tener la tipo 1 que va a estar mediada por anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Entonces, lo que se va a encontrar como tal en el patrón de la histología van a ser depósitos lineares de IgG, C3 en la membrana basal glomerular, anticuerpos contra el colágeno tipo 4. Y pues esto se va a manifestar muchas veces en enfermedades solamente limitadas al riñón o en el síndrome de Gott-Pastur. También tenemos la tipo 2,
que va a estar dada por inmunocomplejos como la glomerulonefritis posinfecciosa o la postestreptocóxica, la nefritis lúpica, la púrpura de Schollin-Enoch, la nefropatía por IgA, y el patrón como tal va a ser un depósito de inmunocomplejos en la membrana basal glomerular. Y por último, pues la tipo 3 o pausinmunitaria. Esta pues como tal no va a presentar un patrón de anticuerpos antimembrana basal glomerular ni inmunocomplejos, sino que va a estar asociada a anticuerpos antinucleares citoplasmáticos. Entonces, esta se va a presentar principalmente en la granulomatosis con polivasculitis o en la polivasculitis microscópica. Y pues el patrón va a ser la presencia de ANCA citoplasmáticos o ANCAs perinucleares, pues en ese patrón como tal de depósito. Siguiente. Bueno, entonces en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener pues que el paciente nos puede referir un comienzo brusco con fiebre, cefalea o dolor abdominal, o por otro lado, el paciente pues nos puede referir un comienzo más lento o insidioso con edema periférico, edema moderado o ya en un estado de anasarca. Entonces, el paciente también nos va a referir orina de color, perdón, ya, qué pena. Bueno, entonces el paciente también nos va a referir como tal los cambios que él ha observado en la orina, entonces nos va a referir una orina de color marrón, té o Coca-Cola. También nos puede referir que es espumosa, pues debido a la presencia de proteínas que van a vencer la tensión superficial. Y al contrario, pues, o bueno, aquí debemos como hacer una orientación entre si es una hematuria urológica o como tal glomerular. Entonces, pues, a diferencia de la glomerular, la urológica, el paciente primero nos va a referir dolor en flanco o espalda, o el paciente nos puede referir una orina de color rojo y con coágulos. En cuanto a los antecedentes, entonces debemos tener en cuenta fiebres pasadas, debemos averiguar si el paciente ha presentado infecciones del tracto respiratorio superior o en la piel, especialmente en niños, porque esto nos puede orientar a una glomerulonefritis posinfecciosa. Además, en el examen físico, pues vamos a encontrar edema periférico, moderado o anasarca. También debemos ver si hay signos de insuficiencia cardíaca congestiva o hipertensión de difícil control. También debemos tener en cuenta pues hallazgos sistémicos, entonces debemos observar la piel, si encontramos el rash en ala de mariposa, que nos puede orientar a lupus, o lesiones elevadas palpables purpúricas como la púrpura de Schollin-Enoch o los angioqueratomas en la enfermedad de Fabry, o también pues esas lesiones purpúricas que se pueden presentar en la coagulación intravascular diseminada por estreptococo. Además debemos observar como tal las articulaciones, a ver si el paciente pues presenta rigidez, artritis o hiperlaxitud, porque nos pueden orientar a enfermedades como tal del colágeno o pues enfermedades infecciosas. Debemos también tener en cuenta los signos de alarma, que son la edad menor a los 4 años o superior a 15, en una historia familiar con síntomas similares o, bueno, glomerulonefritis, y también pues la evidencia de una enfermedad sistémica con hipertensión arterial. Siguiente. Bueno, en cuanto a la evaluación, entonces aquí es importante realizar el parcial de orina como tal
y pues también el sedimento urinario, donde generalmente pues vamos a encontrar más de 5 glóbulos rojos por campo, glóbulos rojos dismórficos y cilindros de glóbulos rojos. Y además pues los cilindros con glóbulos blancos, la piuria y la proteinuria, como ya lo había mencionado, no nefrótica. Además, es importante solicitar una orina de 24 horas porque muchas veces el paciente puede estar cursando también con un síndrome mixto, entonces hay que tener en cuenta, pues, digamos, esa pérdida de proteínas. También debemos solicitar BUN, creatinina, que estas generalmente van a estar elevadas, principalmente la urea, porque pues el paciente, como ya lo había mencionado en la patología, va a estar en un estado de azoemia. También debemos evaluar la tasa de filtración glomerular, ya que pues esta va a estar disminuida. Y pues en cuanto a la serología, es importante entonces medir los ANAS, los niveles de C3 y C4 en suero, ya que pues estos generalmente van a estar disminuidos. También debemos solicitar los títulos de antiestreptolicinas o anti-DNAsa-B, aunque pues cuando digamos que ya se solicitan estos dos títulos, estos pueden salirnos negativos, entonces hay que tener en cuenta eso y más bien hay que evaluar si el paciente ha estado presentando como signos de insuficiencia cardíaca o endocarditis, que es pues mucho más frecuente. También, como ya lo había mencionado, solicitar ANCAS, también anticuerpos antimembrana basal glomerular, el antígeno de superficie para hepatitis B y antihepatitis C, también la electroforesis de proteínas séricas y la inmunofijación sérica y pues el factor reumatoide. Siguiente. Bueno, ya en cuanto al sedimento, pues este es una prueba complementaria muy importante para la evaluación de pacientes en donde se sospecha pues enfermedad renal tanto aguda como crónica. Y pues debemos siempre utilizarlo junto con la historia clínica, el examen físico, las pruebas séricas, los análisis de orina con tiras reactivas e imágenes geniturinarias. Entonces, en este lo que vamos a observar es como tal la morfología de las células urinarias, la identificación de los cilindros celulares y no celulares y el reconocimiento pues de varios cristales endógenos y relacionados con fármacos que pueden permitirnos un diagnóstico rápido de la enfermedad. Y pues con base en esta información, pues el sedimento lo que nos va a proporcionar es una ventana a los riñones, de modo que pues este sea considerado como la biopsia líquida no invasiva. Hay que tener en cuenta pues que este examen va a tener unas limitaciones, como son que muchas veces digamos que podemos observar el sedimento insípido o acelular, a pesar de que el paciente puede estar cursando con una enfermedad renal intrínseca como la nefritis intersticial aguda o la glomerulonefritis lúpica proliferativa o lesiones tubulares agudas. Además, pues es posible que muchas veces se observen células o cristales en la orina que no siempre van a reflejar pues la causa subyacente como tal de enfermedad, sino que muchas veces pues los pacientes puede que presenten hematuria, pero pues esta puede ser normal. También pues este examen nos va a permitir evaluar pronóstico, las recurrencias, porque pues hay muchas enfermedades que tienden a tener recaídas, como por ejemplo las vasculitis, y pues también para observar la eficacia del tratamiento. Ya pues para diferenciar un poco el sedimento del síndrome nefrítico y nefrótico, entonces pues en el síndrome nefrítico vamos a observar, como ya lo había mencionado, eritrocitos isomórficos, dismórficos y acantocitos. Pero pues digamos que esto tiene una alta especificidad como tal para las glomerulonefritis, pero su sensibilidad tiende a ser mucho más baja porque, digamos, algunas veces el paciente cuando hace una hemorragia glomerular por alguna otra causa o, digamos,
por lupus, pero que todavía no presente lesión renal, puede aparecer tanto eritrocitos isomórficos como dismórficos. También pues en la experiencia se ha visto que obtenemos la presencia de la piuria estéril, los cilindros de los leucocitos y pues cilindros mixtos, pues por toda esta respuesta inflamatoria. Y pues a diferencia, el síndrome nefrótico, se me fue la I. Bueno, entonces en el síndrome nefrótico pues vamos a tener ya un sedimento blando, o sea, acelular, la lipiduria, como ya lo mencionaron en la charla anterior, los cilindros lipídicos, también se van a observar cuerpos grasos ovalados, y pues los cristales de colesterol, también las cruces de malta birrifringentes bajo luz polarizada y los cuerpos grasos u ovalados, que pues pueden ser macrófagos o células tubulares. Siguiente. Bueno, ya pues en cuanto a las diferencias entre estos dos síndromes como tal, entonces tenemos pues que en el síndrome nefrótico la lesión glomerular se va a dar principalmente como un aumento de la permeabilidad pues de la pared capilar para las proteínas, a diferencia pues de ese aumento de la permeabilidad que va a estar presente en el síndrome nefrítico, pero para como tal los eritrocitos. También pues la rápida reducción de la tasa de filtración glomerular. También vamos a tener la presencia de la proteinuria no nefrótica, el edema y la hipertensión, pero estos a diferencia pues de el síndrome nefrótico, pues van a estar dados como tal por ese estado de azoemia y también por la obliteración de los capilares glomerulares. Bueno, y pues los niveles de albúmina sérica en el síndrome nefrítico van a estar normales a diferencia del síndrome nefrótico, que van a estar disminuidos. Y pues el volumen circulante va a aumentar con la hipertensión y el edema pulmonar van a seguir sin evidencia de una enfermedad cardíaca primaria, a diferencia del síndrome nefrótico, que el paciente sí puede estar haciendo una enfermedad cardíaca primaria y esta puede ser pues su causa. Pero hay que tener en cuenta, como ya se los había dicho, estos síndromes muchas veces pueden presentarse de forma mixta, entonces pues los sistemas de clasificación van a ser imperfectos. Siguiente. Bueno, en cuanto a las perlas clínicas, entonces vamos a tener pues que el síndrome nefrítico puede tener un cuadro clínico variable según la etiología que esté presentándose. También pues la gravedad de los síntomas en el momento de la presentación va a determinarnos el pronóstico de la enfermedad. Entonces, pues los pacientes con oliguria severa, azoemia, niveles elevados de creatinina en el momento de la presentación, pues van a tener como tal un peor pronóstico. También, como ya lo había mencionado, pues los acantocitos, los eritrocitos dismórficos y los cilindros de eritrocitos van a ser patognomónicos de una inflamación glomerular. Y el tratamiento debe iniciarse inmediatamente junto con la realización de las pruebas de evaluación para hacer un diagnóstico específico, y pues aquí es muy importante como tal la biopsia, pues que nos va a permitir conocer cuál es como tal la etiología. Siguiente. Bueno, y pues ya en resumen, vamos a tener pues que el síndrome nefrítico se va a definir por la hematuria, proteinuria, oliguria y pues edemas en un grado variable con hipertensión arterial, y pues puede haber o no insuficiencia renal. La causa más frecuente, como ya lo mencioné, pues es la glomerulonefritis aguda postestreptocóxica, y pues los síntomas van a ser la disminución de la diuresis, las orinas oscuras, la ganancia de peso, y en la exploración física pues vamos a encontrar la hipertensión arterial y los edemas. Y pues se va a caracterizar por una elevación de la urea más que de la creatinina, con la hematuria glomerular, alteraciones inmunológicas,
siendo más características la disminución del C3 y pues la biopsia renal va a dar el diagnóstico etiológico, aunque en los niños pues esta generalmente no se debe realizar. Siguiente. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mafe, por tu presentación. Ahora le vamos a dar paso a la doctora María José para su retroalimentación. Hola, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, María Fernanda, muchas gracias por la presentación. Yo quiero dejar como unos puntos. Entonces, ya después de esta presentación queda claro que el síndrome nefrítico es efectivamente un síndrome, luego entonces tiene varias etiologías y este síndrome es caracterizado por hematuria glomerular, siempre glomerular. Yo creo que cuando hablamos de parcial de orina aprendimos a diferenciar la hematuria glomerular de la que no lo era, por lo tanto es importante que para este diagnóstico tengan en claro cómo se usa y se utiliza el uroanálisis. Proteinuria habitualmente no nefrótica e hipertensión, y puede haber un grado variable de falla renal. Como lo dijo María Fernanda, hay un síndrome aparte que se llama la glomerulonefritis rápidamente progresiva que se caracteriza por estas cosas más una falla renal rápida, acelerada y severa, que progresa de una forma muy grave y que es una de las urgencias en nefrología. No todos los síndromes nefríticos están en ese espectro de rápidamente progresiva, ¿listo? Eh, Normalmente, cuando revisamos la anatomía del glomérulo y si comparamos el nefrótico con el nefrítico, si nos damos cuenta en el síndrome nefrótico habitualmente dónde está el daño, o en el podocito o en la membrana, que son los encargados de filtrar la proteína como tal. En cambio, en el síndrome nefrítico, habitualmente cuando hay un daño es en el endotelio o en el mesangio y por eso se caracteriza más por hematuria que por una proteinuria tan severa, pues porque no son estructuras encargadas de la regulación de la excreción de proteínas como lo es el podocito. ¿Listo? Entonces, habitualmente hay exámenes que son obligatorios cuando nos enfrentamos a un paciente y es que para poder diagnosticar un síndrome nefrítico, pues ya en teoría tenemos un parcial de orina, pues porque si no tenemos parcial de orina, no sé cómo diagnosticamos el nefrítico, pero además del parcial de orina es importante realizar la relación proteinuria-creatinuria, que ya hablamos de eso, de su relación con la proteinuria en 24 horas. El que puede realizar proteinuria en 24 horas, pues está bien, es un examen, como ya saben, difícil, dispendioso y que no está disponible en muchos lugares, así que la relación PC puede ser una buena alternativa, pero siempre deben tener en hemograma el panel metabólico, es decir, electrolitos, función renal, deben tener el complemento, que es el punto de partida para yo empezar a pensar en etiologías de ese síndrome nefrítico, porque como bien lo dijo María Fernanda, hay etiologías más inmunológicas y otras que no lo son. Las etiologías autoinmunes o que se caracterizan por complemento disminuido como la posinfecciosa o la nefritis lúpica tienen como característica esto y hay otras etiologías como la IgA o la vasculitis que se caracterizan por tener complemento normal. Luego entonces la medición de C3 y C4 es supremamente importante. Tengan en cuenta siempre que la única causa infecciosa de nefrítico no es la postestreptocócica, si bien puede ser de las más frecuentes, hay etiologías infecciosas de síndrome nefrítico como la hepatitis B, la hepatitis C, la varicela, la mononucleosis, incluso parásitos como la malaria y el toxoplasma pueden dar síndromes nefríticos. Luego, si estamos en una zona de influencia de estas enfermedades, tenemos que tenerlas en mente. ¿Listo? Es importante, si yo sé que la hepatitis B y la hepatitis C puede jugar un papel importante en el síndrome nefrítico, y no me puedo perdonar no pedirle serologías, y es por eso que entre los exámenes que habló María Fernanda, habló de la serología de hepatitis B y C como una de las causas importantes, ¿listo? No solamente porque como tal pueden dañar o pueden provocar daño infeccioso, sino que pueden producir otras enfermedades como crioglobulinemias, en el caso de hepatitis C, que pueden llegar a dañar el glomérulo. Y hay otras, digamos que otras enfermedades ya un poco más hacia el lado de la malignidad, como eh, las linfomas, las leucemias, que pueden llegar a producir un daño glomerular similar a un síndrome nefrítico, pero acuérdense que no es que a todos los pacientes que llegan les vamos a ir a todos, un muchacho de 20 años, electroforesis de proteína, inmunofijación, no, todo va dirigido. Por eso les digo, uno empieza perfil lipídico, perfil para descartar como el nefrótico, el uroanálisis, la relación PC, la función renal, el perfil metabólico, habitualmente el complemento y las serologías de las partes infecciosas. Ya pensar en electroforesis, inmunofijación, cadenas livianas requiere una sospecha clínica que te dirija hacia allá. ¿Listo? Es importante
que sepan que la hematuria es importante preguntarla siempre cuando tengan un paciente enfrente, si es nueva, si es la primera vez que le da hematuria, y recuerden que la hematuria macroscópica y microscópica definida a nivel de parcial no es lo mismo que la hematuria glomerular y no glomerular. Hay gente que tiene hematuria glomerular que es macroscópica, o sea, que logran ver la orina roja y otros que no, diferente a una hemorragia como tal. Entonces, el síndrome, por ejemplo, la IgA es una de las que se caracteriza por tener un síndrome nefrítico donde la hematuria ha sido persistente durante toda su vida. Son personas que habitualmente hacen una gripa o una infección respiratoria superior y presentan en ese momento que tienen la infección respiratoria la hematuria, ahí simultánea, se llaman sinfaringíticas. A diferencia del post-estreptocócico que habitualmente lo hace 3 a 4 semanas después de haber tenido la infección. Es por eso que es importante que en el interrogatorio ustedes pregunten cuándo se originó la hematuria, si esta es su primera hematuria, si la hematuria la vieron roja, rutilante para diferenciarla de las urológicas o si realmente vieron la orina de color Coca-Cola o la vieron coloreada de alguna forma en particular. ¿Listo? Esas son preguntas que siempre hay que hacer. Hay que preguntar sobre infecciones previas, hay que preguntar por infecciones en piel, faringes, por la presencia o no de fiebre asociada y pues por todas las claves clínicas que les habló María Fernanda en cuanto a la parte de lesiones en piel, como en el caso de la IgA, las lesiones purpúricas, en el caso de las vasculitis, las lesiones vasculíticas, etcétera. Y siempre tener en cuenta que hay que buscar daño a nivel de otros órganos porque hay enfermedades como el lupus o la antimembrana basal glomerular que se pueden caracterizar por con componente de afección articular o en piel o pulmonar que siempre debemos tener en cuenta. Yo quisiera, ahorita tenemos pocos minutos, pero yo les quisiera poner 3 ejemplos de casos y quisiera que de pronto no me escribieran por el chat sin necesidad de que hablen ni nada, qué creen que puede ser lo que les estoy comentando. Acuérdense que yo no sé, no las estamos viendo, estamos por Zoom, esto es relajado, ya acabamos de terminar nefrótico y nefrítico y yo quisiera saber cómo estamos pensando en algún momento, ¿sí? Supongamos que tenemos un paciente de, no sé, 35 años, que llega al hospital por fiebre, tos y es diagnosticado por neumonía. Y ese paciente tiene antecedente de consumo de sustancias psicoactivas como antecedente, no tiene ninguna infección como antecedente y en el parcial de orina tiene proteinuria y hematuria, tiene una creatinina de 2. Y efectivamente comprueban que la hematuria es glomerular para no entrar a esas discusiones. En un paciente con estas características, ¿cuál es la etiología que más piensan? Pueden escribir en el chat, no me tienen que decir. Y si quieren me pueden preguntar cosas. Entonces, si quieren me preguntan exámenes. El paciente tiene un hemograma donde tiene leucocitosis, neutrofilia. Acuérdense que tiene diagnóstico de una neumonía. O sea, está cursando con una neumonía ahorita. Esa persona tiene diagnóstico de neumonía y en el momento llega con una lesión renal y llega ya con hematuria y proteinuria, ¿sí? Y además de eso, tiene el antecedente que les acabo de decir y esa persona en este momento no requiere diálisis, no está hinchado, sí está ligeramente hipertenso y tiene efectivamente deterioro renal asociado con proteinuria no nefrótica. Listo. Entonces le Doctora, pidieron una serologías. pregunta. Ujú. ¿Las drogas recreacionales son por uso intravenoso? Sí, señor, es uso intravenoso. ¿Qué examen le pedirían? Ya alguien le pidió hepatitis B y efectivamente tiene hepatitis B negativo. ¿Qué le pidió? Antígeno de superficie, creo yo, me imagino. No, no, porque no me dijeron exactamente cuál. Si es una droga endovenosa y esa persona tiene hepatitis B negativo hasta ahora. No sé qué más le quieren pedir de exámenes. Le pidieron un complemento y el complemento está disminuido. Tiene C3 y C4 bajos. No tiene ninguna lesión en piel, no tiene ninguna clínica articular en este momento. Es hombre, es joven. ¿Qué quisieran saber del examen físico o de los exámenes? Entonces, recuerden, siempre que hay un deterioro renal, que no puede faltar nunca una eco renal, ¿cierto? Ustedes vieron ya imágenes. Tienen un paciente con parcial de orina, con creatinina alterada y todavía no me han preguntado por ecografía renal. En la ecografía renal documentan un infarto renal. ¿En qué piensan? No, no tiene hemoptisis ahorita.
tiene pues neumonía en la placa, pero en este momento no tiene hepatitis y no está anémico, solamente tiene leucocitosis y neutrofilia. Con eso que les acabo de decir, ¿cuál sería pronto el próximo examen que le pedirían a este paciente? ¿Lo van a biopsiar ya o no? No, no hay cosas buenas ni malas. Cuéntenme qué piensan, tranquilos. El paciente no tiene ninguna clínica en este momento de faringitis. Él consultó por tos, fiebre, o sea, debutó con una neumonía. Al examen físico le dieron unas lesiones a nivel ungueal. Tiene complemento normal en este momento, pero digamos que le pidieron unos ANCAS y los ANCAS también salieron negativos. Igual es un hombre, un joven, en el que es poco frecuente que tenga una vasculitis, pero no significa que no pueda tenerla. Incluso hay gente que tiene vasculitis secundaria a consumo de medicamentos, entonces es importante que la pregunten. No, no tiene hemoptisis, no tiene ANCAS positivo, tiene complemento normal. Bueno, a este paciente le hicieron un ecocardiograma y tiene una endocarditis. Y el infarto renal que tiene lo tiene porque hizo un émbolo al riñón. Entonces, un paciente que tiene una neumonía embólica porque tiene endocarditis, hizo compromiso renal, hizo compromiso pulmonar. ¿Listo? No es un caso que yo tenga el día de hoy, porque como ustedes saben, yo ahorita no estoy en el hospital, pero es un caso que nos pasa. Entonces, no es que no les estoy diciendo que no biopsien el síndrome nefrítico, no, claro que sí que pensar en biopsiarlo, pero en un paciente con neumonía infectado, que en este momento está en un proceso infeccioso reciente, uno antes de pensar en la biopsia piensa en buscar las otras causas infecciosas. Entonces, si bien el consumo de drogas endovenosas no le dio hepatitis B o C, ese paciente sí alcanzó a hacer efectivamente un compromiso infeccioso renal secundario a la endocarditis. ¿Listo? Entonces, hablemos de otro caso. Un hombre de 45 años que consulta por hematuria. El señor llegó al hospital porque se vio la orina roja, no se siente nada. No, simplemente tuvo hematuria y está asustado porque viene con hematuria. 45 años, ningún antecedente patológico de importancia. ¿Qué le pregunta? Sí, en este momento el paciente está con una infección, dijo que empezó con un síndrome viral y está ahorita mismo con fiebre, incluso vino porque tenía una gripa y él no se siente tan mal de la gripa, pero vino fue porque la orina empezó a salir roja. No, él no ha salido de Bogotá, vive en Bogotá, no ha tenido infecciones, sino la que tiene ahorita, la infección respiratoria que tiene ahorita, él tiene simplemente un dolor de garganta y como malestar en este momento. Sí, hay un par, entonces ustedes le piden, listo, muy bien, le pidieron un uroanálisis y en el uroanálisis la hematuria tiene hematíes dismórficos, le comprueban y efectivamente hay hematuria dismórfica, se le pide creatinina y la creatinina es normal, tiene 1 de creatinina, en el momento está ligeramente hipertenso, tiene 150-90 tensión arterial, nunca se había tomado antes la tensión, entonces no, el examen de parcial de orina tiene una cruz de proteinuria, hemograma normal. Te recuerden que siempre que llega una persona con hematuria, además de las cosas que les han preguntado, tienen que preguntar si alguna vez ha tenido un episodio similar. Entonces, él no tiene dolor en este momento, no tiene dolor lumbar, no tiene dolor de urolitiasis, no tiene clínica de infección urinaria. Muy buena pregunta, Natalia. Sí, señora, eso es una nefropatía por IgA, Laura. Entonces, es un paciente que
ha tenido episodios de hematuria sin faringítica, es decir, cuando tiene infecciones respiratorias, él viene y hace hematuria y consulta, pero pues se va y nunca más vuelve porque como no se siente nada y como le hacen función renal y está normal, lo mandan para la casa. ¿Listo? Estos pacientes con IgA suelen hacer la hematuria en el momento que tienen la infección, o sea, la hacen concomitante a la infección respiratoria, a diferencia de la postestreptocócica, que habitualmente la hacen 1 a 3 semanas después de la faringitis o 2 a 6 semanas después de la infección en piel. ¿Listo? Entonces, ese es un caso habitual de IgA. Evidentemente, habría que hacer un seguimiento por consulta externa, evaluar la hematuria qué tan fuerte es, porque incluso podría ser una membrana basal delgada, que es otra patología, pero es habitualmente una hematuria que no se asocia tanto a deterioro de la función renal, que sí tiene proteinuria, habitualmente menor de 1 gramo, y que puede tener hipertensión. Entonces, esta persona debe ir a consulta porque si nadie le diagnostica la IgA y se hace el tratamiento con la proteinuria, puede progresar a falla renal a futuro. Si bien la IgA suele ser una nefropatía benigna que hace poca progresión a enfermedad renal crónica terminal, es una patología a la cual hay que diagnosticar y que prestarle atención. Muy bien. La persona que preguntó por el dolor, muy buena pregunta. Es un paciente casi en los 50 años. Cuando un paciente les llegue por hematuria franca con dolor, recuerden que tienen que pensar en la gente, en los hombres mayores, sobre todo en aquellos que fuman y que tienen dolor lumbar asociado y no tienen falla renal, en cáncer renal. Esto es por eso es tan importante la ecografía. A este paciente no le pidieron eco, pero había que pedirle eco porque había que mirar si no era una urolitiasis, pero pues igual no tenía ningún dolor, entonces normal, pero había que ver que no tuviera una masa. Es un hombre de 45 años, casi 50, que puede llegar a tener hematuria simplemente porque tiene una masa renal. Entonces, por eso es importante que siempre pidan la ecografía renal. ¿Listo? Incluso cuando están pensando en hacer la biopsia, tienen que pedir la ecografía para ver si la persona tiene ya cambios de cronicidad en ese riñón, o sea, si esa falla, esa enfermedad renal es reciente o es antigua, porque hay gente que ya tiene cortezas pequeñas, riñones pequeños, alteración de la relación córtico-medular, etcétera. Entonces, para eso necesitan la eco. Entonces, recuerden siempre que dentro de los exámenes que son vitales para nosotros, ecografía renal. A los pacientes con nefropatía por IgA, el tratamiento por esteroides o con inmunosupresión depende habitualmente de la tasa de filtración glomerular. Uno los clasifica, pero en aquellos donde las proteinurias no son tan altas y las tasas glomerulares son buenas, uno puede hacer tratamientos de soporte, es decir, dar IECA varados mientras tanto, pero y habitualmente se dividen por tasas entre los que son de más de 50, menos de 50, entre 30 y 50. Hay un estudio que es el Stop IgA que habla un poco sobre la inmunosupresión en IgA, pero pues digamos que no es el momento ahorita, pero normalmente si no es una proteinuria severa, si no tiene un síndrome nefrótico tan fuerte y si no se está comportando como una vasculitis, pues recuerden que la IgA se puede comportar como una vasculitis por IgA con púrpura y todo, de Genocholene, etcétera, no requerirá un tratamiento inmunosupresor tan fuerte. Lo importante es sospechar. No sé qué les parecieron los ejemplos, me pareció como una forma de aterrizar el tema un poco más, porque siempre son muchas causas, siempre hablamos de fisiopatología, etcétera, pero la idea es que vayan teniendo una imagen o una forma mental en la cual, cómo van a enfocar esos pacientes. No, genial, doctora. La verdad, a mí me encantó porque, como tú lo dices, siento que a uno lo aterriza ver cómo debería ir como pidiendo los laboratorios y la lógica detrás de irlos pidiendo. No sé si podríamos de pronto cuadrar, bueno, lo iríamos mirando como una sesión de casos clínicos para ir aplicando ya todo, como leer el análisis y todo asociado pues a estos casos clínicos para poder ir como teniendo más claro en nuestra cabeza la aplicación de todo lo que estamos viendo. Muchísimas gracias a la doctora, por supuesto, y a Mafe también por su presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir o se la escribe a la doctora o a mí. Y si no, pues nos veríamos en una próxima ocasión. Yo sé que ustedes ya están rotando en el hospital, ¿cierto? Sí, señora, algunos estamos, otros están en vacaciones. Ah, claro. No, pues digamos que la idea, de pronto yo ahorita no estoy en el hospital, pero sería muy bueno poder hacer esto. Pues yo tengo muchos casos de pacientes que ya vi en mi cabeza, entonces digamos que yo lo puedo hacer con casos ya vistos, pero también sería bueno si alguno de ustedes está rotando por nefro o está cerca de nefro, podríamos hacer una sesión de solo casos clínicos y lo cuadramos. Una persona presenta el caso, vamos haciendo preguntas. Recuerden que esto no es tenemos la libertad y estar relajado, esto no es una nota, esto simplemente es una cosa que se hace por un interés sobre una enfermedad y aquí la idea es que todos aprendamos. Entonces podemos cuadrar una presentación con los exámenes y vamos hablando de los casos, que me parece más que cuando ya estamos en síndromes clínicos hay que enriquecer de esa manera como las discusiones más que solo la revisión de diapositivas.
Listo, sí, señora. Igual, no sé si alguno de los que está ahorita rotando esté todavía pues en nefro. Sin embargo, yo puedo hablar con la doctora Ivonne para de pronto mirar un caso que esté pasando ahorita en Mederi, que tengamos ahí como los paraclínicos tal cual para poderlos mostrar y montarlo con ella y presentarlo para empezar a resolverlo. Sí, claro, igual, digamos que yo sé que ahorita están bien ocupados en Medellín con lo de la pandemia y yo entiendo la situación, entonces digamos que si no es posible, no se preocupen que lo podemos hacer con casos que ya tenemos, digamos que yo puedo construir unas diapositivas con casos de cosas, pero obviamente no va a tener todos los laboratorios porque yo no recuerdo, pero la idea es, si no se puede, pues me avisan, ¿sí? Pero pues a mí sí me parecería mejor que fuera con una persona, o sea, con un caso real para uno ir haciendo el ejercicio real lo que está pasando, pero pues yo sé que ahorita la situación es bien difícil y pues yo no estoy allá, entonces no quiero como sobrecargar de trabajo a los que están. Pregúntenle a Ivonne y si Ivonne no puede, pues nada, lo hacemos de otra manera. Listo, sí, señora. Igual yo voy a preguntar en el grupo a ver si alguno está rotando y quisiera presentar el caso y si no, yo hablo con la doctora y lo montamos y lo presentamos. Listo. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que muchísimas gracias. Nos veremos ya en una próxima ocasión, bien sea para los casos o para el siguiente síndrome del que estemos hablando, que ya empezaríamos, si no estoy mal, a hablar de enfermedad renal crónica. Listo, listo, Laura. Listo todo. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien.